Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Ser, Pensar y Hacer, que semanalmente hacemos junto a Fernando Merlano de Familia y Mente y mi nombre es Silvana Cataldo de Learning Team. En esta oportunidad, como les habíamos anunciado la semana pasada, estamos acompañados por Angélica Patiño. Les vamos a dar la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Bueno, así. Hola, así hola. Así. Bienvenida, Angélica. Muchas gracias. Gracias. Angélica es intérprete de lenguas de señas, profesional. Desde hace algunos años hace parte del semillero que se llama Los Saberes, Conocimientos, Valores y Prácticas del Intérprete de la Lengua de Señas Colombiana y Español desde las Humanidades. Wow, me encanta ese nombre, ¿eh? Sí, qué nombre. ¿Por qué, Angélica, por qué no nos contás un poco sobre este semillero? Claro que sí, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar con ustedes el día de hoy y pues bueno, ¿qué les cuento? Ha sido un proceso de verdad que quizás muy complejo porque pues ponernos de acuerdo todo el equipo en buscar las palabras correctas, pero siempre pensando en el enfoque en el que está este semillero, que es de la investigación de las humanidades como tal, también en un contexto lingüístico y desde el rol del intérprete de lengua de señas. Como algo muy novedoso. Sí, porque siempre se ha enfocado como hablar de la comunidad sorda y entonces llega la persona oyente a hablar de la persona sorda, pero eso no es lo que queremos acá. Acá es justamente como separar estos roles y respetar cada uno. ¿Y cómo es? A ver, contanos, porque también haces parte de la Asociación Mundial de Intérpretes de Lenguaje de Señas, se llama WASLI. Contanos un poco, ¿no? ¿Cuál es el rol de un intérprete de señas y cómo se forman para poder ser intérpretes de señas? Bueno, eso es algo muy interesante y que es justamente el espacio para poderlo aclarar, porque pues al aprender lengua de señas, digamos que puede ser de diferentes formas, de manera empírica, quizás porque podemos ser hijos de personas sordas, entonces seríamos llamados codas o jospas a las personas que son oyentes, pero son hijos de padres sordos. Entonces yo aprendo esa lengua materna porque pues es mi núcleo, es la que está presencialmente, ¿verdad? Pero también hay otras personas que son usuarios de lengua de señas porque de pronto tuvieron una relación, una amistad, algo, una persona, un compañero de trabajo, de estudio, algo, y comenzaron a intercambiar ciertos códigos de pronto, o hasta crearon códigos entre ellos, neologismos. Entonces, digamos que es un proceso que se da. Y el otro punto es ya una formación académica, entonces vamos a una federación, a una asociación de personas sordas, quizás a un instituto de educación superior que ya ahorita están articulándose con la enseñanza de la lengua de señas, pero que sean personas sordas las que la enseñen. Entonces, pero ahí me surge la duda, porque ¿cómo así? O sea, te enseñan las personas que son sordas, pero entonces, ¿qué tienen otro tipo de lenguaje? ¿O cómo es que aprenden español? O sea, ¿es lo mismo eso? Es como similar, porque yo desde mi experiencia hablo, sí. Perdón, nadie me vaya a matar después. Yo estuve haciendo un solo nivel de lenguaje de señas, estaba como muy interesado en la temática. Y claro, o sea, mi profe, yo me llegué a enterar que era sordo porque él lo dijo después, pero que se le entendía todo. Entonces me quedé así como claro, fue mi experiencia acá en Argentina, no sé cómo será en Colombia, si es igual. Bueno, pues es justamente ese es el punto, que por lo general, como toda lengua también tiene esa riqueza cultural y también pues eso permite que se crea como comunidad ciertos principios, ciertos reglamentos, entonces que generan todo eso, un conjunto de elementos que permiten tener una identidad. Entonces aquí dentro de esta identidad está, digamos que acordado que sea la persona sorda la que enseñe la lengua de señas. Eso es aquí, digamos, en Colombia, en Argentina, a nivel justamente mundial, desde la Federación Mundial de Personas Sordas, allá se maneja desde esa directriz, que sea una persona sorda. ¿Por qué? Porque pues justamente es su lengua materna y que mejor que sean ellos mismos, exactamente, que sean nativos y que están siendo nativos dentro del mismo territorio. Sí, porque es diferente, por ejemplo, yo, no sé, aprender quizás, francés y que venga la persona desde Francia hasta acá Colombia. Claro, me siento más seguro tomando una clase así. Sí, entonces, pues claramente en algunos lugares se presentará alguna excepción como en cualquier otro proceso,
pero tiene que ser como con esa previa autorización o con ese visto bueno de la comunidad. Entonces, por ejemplo, en Colombia se ha visto que hay ciertos intérpretes o personas oyentes que enseñan lengua de señas en las federaciones o en la federación, pero es como con ese previo visto bueno. Pero si no lo tiene, pues obviamente es algo mal visto dentro de la comunidad. Y justamente, como lo que mencionaba la profesora Silvana, pues eso es un proceso que es totalmente diferente al ser un intérprete de lengua de señas. Entonces, o sea, no es lo mismo, quiero decir, es como no que es lo mismo. Una cosa es aprender un idioma, bueno, que tiene sentido, porque si yo sé inglés no significa que puedo enseñar a otra persona que sepa inglés. Aparte, mi inglés chapucero, creo que no alcanza el nivel. Claro. Digamos, sí, exacto. Digamos que lo que justamente pasa, y pues yo creo que igual no es que esté mal, yo creo que eso pasa dentro del proceso, porque también cuando yo estaba como tal, siendo consciente que estaba aprendiendo lengua de señas, uno siempre quizás por el querer demostrarse a uno o por el querer quizás en algún momento pensar en el ayudar a los otros, pues uno tiene mucha imaginación y uno quiere asumir esos roles. Entonces, ay, claro, ya sé una seña y veo una persona sorda o una persona sorda de lengua de señas, entonces yo voy y no, yo tranquilo, yo te ayudo, yo te interpreto. Y quizás de esa buena fe se puede tornar a algo que más adelante puede ser, yo digo que lastimarse el corazón uno mismo. De pronto al aprender otros idiomas y al compararlo con esta lengua, sí tuve muchos momentos de frustración, bastantes, porque justamente era como algo totalmente diferente de las lenguas orales. Entonces digamos que yo con el inglés, con el francés, con el portugués, yo podía, como tú dices, Fernando, hablarlo ahí, bueno, y como que, bueno, no me decían nada, ¿verdad? Claro, uno se da a entender, no sí. Se muere uno de hambre, sabe ir al baño, sabe, pone uno el pasado, el presente, los combina mal, pero le entienden a uno. Y en lenguaje de señas. Y que si uno quiere presentar, digamos, a un familiar o algo, entonces uno hace como ese mediador de comunicación. Pero aquí, justamente, ya desde el momento de querer tomar ese rol, me enfrenté con muchas situaciones en las cuales yo decía, uy, no, yo mejor no aprendo esta lengua porque me siento mal. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo miraba justamente esa mirada negativa de parte de la misma comunidad sorda, en el sentido como diciendo, hey, pero tú no eres intérprete porque estás interpretando. Y yo no, pero pues claro, estoy ayudando. Y eso fue, de cierta manera, aunque fue quizás muy frustrante en algún momento y quizás doloroso, bueno, tantas situaciones, pero permitió justamente entender esa diferencia y adicional, poder tomar el camino correcto para poderme formar, para poder comenzar a capacitarme como intérprete como tal, sea de una lengua oral, sea de una lengua de señas, pero formarme y entender cuáles son las estructuras que debo tener presente para hacer ya un servicio de interpretación. Adicional, Silvana y Fernando, es que yo digo que acá hay un nivel de dificultad en el sentido cuando comparamos como niveles de A, B, C en un idioma, y es porque en el momento de hacer una interpretación a voz, yo creo que es cuando se conoce un verdadero intérprete de lengua de señas. Porque claro, nosotros aprendemos códigos y lengua de señas y vocabulario, que es lo que quizás uno como que lo relaciona con el español, vocabulario, palabras, vocabulario, asociación. Sí. Y entonces uno comienza a hacer esto rápido, digamos que mover señas, de pronto, ay, que si lo hizo como español signado, como todo el tema de interlengua, que no es lo correcto, pero estoy haciendo señas. Entonces escucho, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Bien, mal, y lo hago así, la seña para cada palabra. Eso no es interpretar o eso no es dar un mensaje de señas, es español signado. Es como algo muy, muy teatral, ¿no, Sil? Interesante, claro, interesante hacer como esta salvedad, porque para el que no sabe nada, ¿no es cierto?, sobre lo que es el lenguaje de señas, o sea, lo que Angélica nos está compartiendo justamente es que es una lengua, con sus reglas, sus normas, no es un conjunto de palabras que, digamos, se pueden equiparar con, por ejemplo, el español y con eso nos basta, ¿no? Un lenguaje Totalmente. Tiene su complejidad, ¿no? Y esa complejidad tiene que ver con una estructura de pensamiento, con cómo podemos interpretar toda la realidad que nos circunda. Entonces, es mucho más profundo, interesante, rico, que simplemente saber unas señas que se equiparan con algunas palabras, ¿no? Bueno, por eso... Incluso en ese sentido me llama mucho la atención porque creo que cada país tiene un tipo de lenguaje de señas distinto
Y yo meditaba en eso y decía, bueno, pero es que claro, o sea, las palabras, cuando llegué a la Argentina, que yo usaba cotidianamente en Colombia, acá no las puedo usar porque o no me entienden o estoy diciendo algo totalmente distinto. Yo me acuerdo con una palabra muy en específico que decía, estoy congestionado, y hacía este gesto con la nariz. Y la gente me miraba raro porque congestionado acá es de la panza. Esto es constipado, que en realidad yo estaba usando la palabra que no era, pero en mi contexto colombiano me entendían. Entonces, imagínate, Sil, que debe ser algo muy similar con el lenguaje de señas. No sé qué opinás. Total. Claro, yo pienso eso, ¿no es cierto? Esto, por lo que ella nos dice, realmente es mucho más enriquecedor pensarlo así, ¿no? Como una lengua diferente, o sea, que una cultura de nosotros, arraigada, todo. Claro, necesita conocer esa cultura. Es tan así que, como nos decía Fernando, una persona que habla lenguaje de señas de Colombia, por ejemplo, no puede entenderse con alguien que habla lenguaje de señas en Argentina. Bueno, pues ahí yo doy mi aporte en el sentido de la experiencia, ¿no? De lo que he podido ver. Y es que justamente al momento de que cuando uno ingresa a estudiar lengua de señas, uno pues obviamente ahorita con todo el tema del internet, pues uno comienza a averiguar, ¿no? Pues para poder estar al día con la temática que se está enseñando. Y eso es uno de los errores que uno, pues lo primero que comete, buscar el abecedario, ¿no? El alfabeto datilológico. Entonces, buscar la letra para la mano, entonces la configuración manual cómo es, el parámetro, bueno. Pero, y uno llega a clase y uno pues todo feliz para sorprender al profesor. Entonces uno le dice el nombre con la lengua de con el alfabeto datilológico. Y el profesor, ¿usted dónde buscó eso? Profe, en internet. ¿Y de qué país? Y uno, ¿cómo así? ¿Qué país? Sí, y entonces el primer punto es ese, que cada país hay una diferencia quizás en la configuración o habrá alguna similitud, pero cada país tiene su propia lengua de señas y asimismo su alfabeto datilológico. Entonces, por ejemplo, obviamente si nos vamos a la historia, hay una gran influencia desde Francia, desde España, desde Estados Unidos, ejemplo, a llegar aquí a Latinoamérica. Hay una gran influencia, entonces, por ejemplo, aquí en Colombia pues llegó en algún momento personas sordas y también oyentes, más de denominaciones o entidades religiosas, quizás más hacia la parte de cristianos, americanos, y llegaron acá, y pues justamente pues la lengua de señas americana comenzaba a dictarse aquí en Colombia. Entonces, pero en Bogotá, un ejemplo, pero en el Valle del Cauca o en Cali, llegaba desde otra región, voy a poner un ejemplo porque aquí justamente se me va desde qué parte puntualmente fue, si fue Francia o España, pero entonces llegaban así. Entonces, claro, comenzaba a darse una mezcla entre códigos, y así mismo comenzó con la cultura y con todo el día a día y con todo lo que contiene una lengua como tal, a enriquecerse y a crear esa lengua de señas colombiana. Entonces, por ejemplo, aquí mismo en Colombia se ve diferencia en la lengua de señas de Bogotá con la de Medellín, con la de Cali, con la de Pasto. Ah, wow, pues, como si hubiese acentos. Como esos le dicen regionalismos. Regionalismo, tal cual se ve. Entonces, por ejemplo, hay uno muy común que todo el mundo por lo general lo guarda en la mente, y es el color verde. En la lengua de señas colombiana el color verde es así, ejemplo a nivel nacional o como tal desde la Federación de Sordos, la que uno aprende. Pero si tú te vas para Cali, lo que le enseñan a uno es que en Cali esta es la seña para color verde, o esta seña, algo así, como esta, más o menos esta configuración. Entonces uno dice, pues de color verde a esto es muy diferente. Claro. Y pues en Bogotá quizás esto es primo, o en Colombia como tal esto es primo. Entonces quizás esas cositas son las que permiten que como que uno diga, hey, esto es bastante cultural, es bastante diferente, pero no nos limita, y esa es la experiencia de responder a la profesora Silvana, y es que, digamos, en el encuentro que tuvimos en el 2019, tanto de la Federación de Sordos a nivel mundial como de intérpretes, pues tuvimos ese mismo espacio que era en París, Francia, de poder compartir, ya sea en un evento diferente, pero en realidad estábamos en el mismo territorio. Y allí justamente cómo se comunicaba uno. Hay un sistema internacional que nos permitía justamente poder como equilibrar. Claro, porque aparte vos ibas como representante de países emergentes, ¿cierto? Lo dije bien. Exacto. Porque... Sí, así es. Entonces, claro, fuiste la única persona de Colombia y bueno, sí, creo que sí es representante de países emergentes como de toda Latinoamérica, ¿no? Pues es algo muy interesante porque digamos que de los años que se han realizado esos encuentros internacionales,
es la primera vez que se tiene presente los países emergentes. Hay un listado gigante de países emergentes que ha considerado WASDI, pero algo muy curioso, aunque yo haya sido, digamos que, elegida como becaria de estos países emergentes, siendo el representante de aquí, desde Colombia hubo un grupo que sorprendió bastante porque era la primera vez que asistía más de una persona de Colombia, aparte, digamos, de países emergentes. Entonces participaron allí, pero era muy bonito porque era ver, por ejemplo, una persona sorda o una persona oyente en tarima dando su conferencia y aquí en la parte de adelante recibiendo esa conferencia o el intérprete como tal, y después pasar este intérprete en su lengua propia entre ellos dos, pasarla a otra persona que estaba prestando un servicio de interpretación, ya sea sordo o oyente, porque las personas sordas también pueden ser intérpretes. Entonces recibía esa información y la pasaba a un sistema internacional, y este sistema internacional, las personas que estamos viéndolo desde el auditorio, nos enfocábamos allí, o si yo sabía la lengua, ejemplo que la persona que estuviera hablando fuera de Estados Unidos, entonces la lengua de señas americana, entonces yo me enfoco en su discurso o en el del sistema internacional, o lo que pasó con las personas que nos acompañaban, nuestros colegas desde Asia. Entonces aquí sistema internacional y aquí seguían los otros 3 intérpretes. Entonces recibía el sistema internacional, el de Asia, y aquí se hacía otro intérprete para decir cómo ese regionalismo, por decirlo así, desde Asia, de diferentes, no sé, bueno, países. Todo un trabajo, te digo. Porque... un gran trabajo, pero muy enriquecedor. Pero ya eso en la academia, ¿no? En la academia. Ya en la parte de afuera, de interactuar, de vamos a conocer, bueno, el museo, vamos a conocer la Torre Eiffel, yo qué sé, ya como esa parte de compartir, o más de conocer algo muy bonito en Francia, que de verdad yo me siento muy agradecida con Dios, porque fue hermoso, ¿verdad? Que fue, yo creo que la gente siempre sueña como con París, con Francia, claro, pero quizás yo ni siquiera iba como con ese pensamiento. Yo como ¿a dónde querías ir? Cuéntanos, porque ya me tienes en ascuas. Yo no sé, yo pensé que estaba en un sueño, no sé, porque yo era como, sí, estoy en Francia, pero todo el mundo era como, estoy en Francia, y yo, ok, sí, estoy en Francia, pero fue algo muy bonito, es haber ido a conocer el colegio de personas, donde van las personas sordas en Francia, porque es ese punto muy importante en la historia de la comunidad sorda y también de la comunidad de los intérpretes, porque allí fue donde justamente empezó todo este proceso, donde llegó un monje y se puso a analizar a los niños sordos, a los estudiantes, y bueno, y porque ellos no se pueden comunicar, y comenzaron a crear el alfabeto, y bueno, es una construcción, o sea, yo creo que nos da para otro encuentro para hablar de la historia, o sea, porque es bastante. Historia, qué hermoso eso, y qué profundidad, porque la verdad que habíamos leído un poco de lenguaje de señas, o sea, nos documentamos para este podcast, pero nada que ver, o sea, ¿qué tenemos? ¿1 milímetro de profundidad entre los dos? Y nos estás abriendo la cabeza, Angélica. Y me hace pensar eso, ¿no es cierto? Cuánto desconocimiento que tenemos en relación a algo que es tan rico, ¿no? Por lo que Angélica nos dice, yo estoy pensando entonces que una persona sorda que su lengua nativa es el lenguaje de señas del país donde haya nacido, que además tiene esta posibilidad de desarrollar este lenguaje internacional para comunicarse con personas de otras culturas, la lengua del país donde nace, por ejemplo el español en nuestros países, ¿no? Es una segunda lengua, o sea, funciona como la adquisición de cualquier otra lengua, como por ejemplo nosotros aprender inglés. ¿Es así? Tal cual, o sea, el español para la comunidad sorda es una obligación en el sentido de ser ellos bilingües desde nacimiento. Entonces, claro, nacen con su, digamos, si tienen la oportunidad justamente desde adquirir la lengua de señas en ese proceso del desarrollo del lenguaje, cuando hablamos de 0 a 5 años aproximadamente, sí, de ese desarrollo infantil, si tienen la posibilidad, y es más aquí como llamar, o sea, como hacer la salvedad, no, sino la invitación a todos los padres que nos estén viendo en estos momentos, de que si usted tiene un hijo sordo, no se asuste, ¿sí? Como es lo primero, no se asuste. Claramente no es algo común, y más en la cultura que quizás hemos crecido, por ejemplo, acá en Colombia, hace 20 años fue reconocida la lengua de señas como patrimonio cultural dentro de las minorías, cuando hablamos de lenguas indígenas, lengua de señas, ¿sí?
ya es reconocida hace 20 años. Pues quizás algunos dirán, hace tiempo, 20 años, pero en realidad yo siempre digo, es bebé. Hasta ahora va a empezar a gatear, pero su historia pues es un poco más, 70 años, 100 años quizás, pero es muy poca la información que se tiene. Asimismo en cada país de Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, les comparto como algo tan puntual que pasa en la cultura colombiana, especialmente en los pueblos, ¿sí? Lo que está fuera de la ciudad, los pueblos, los zonas rurales y eso. Y es que siempre, exacto, las personas sordas eran consideradas como el sordomudo, como primero, algo que está mal dicho, no se dice sordomudo, sino el sordo. Eso aprendí, Eso aprendí porque yo cometí ese error cuando estaba en la escuela aprendiendo un poco de lenguaje de señas y me decían, no, a ver, mudo es el que no se puede comunicar. Me decían, no sé si lo dije muy bien, pero... daño en las lenguas, claro, daño en las cuerdas vocales. Exacto, las cuerdas vocales. Y digamos que acá pues ni siquiera se le decía sordomudo quizás a esa persona, pero adicional le decían como el tonto, perdón por la expresión. Es que era muy despectivo, totalmente. Sí, como el bobito del pueblo, cosas así, algo muy fuerte, pero se llevaba culturalmente, quizás el hacerlo tan común, tan general al pasar del tiempo, pues ya era algo como normal, ¿no? Lo normalizar. Y eso es lo que pasa al día de hoy, eso es como la lucha de que, hey, por favor no digan eso, como quitemos, y quizás comienzan a aparecer muchos programas de vocabulario incluyente, que no digan sordito, que no digan sordomudo y cosas de esas, pero la gente ni siquiera comprende el contexto y es por esos hechos como los que les comparto. Pero entonces, claramente no todas las personas sordas han tenido la oportunidad de tener como su primera lengua, la lengua de señas, y ese es el gran problema que hay. Entonces, aquí la invitación es que justamente... Claro, entonces, dime, como que se tienen que formar también, claro, porque ahora que pensaba, cuando tú hablabas de los padres, decía, qué interesante esta recomendación que haces para que un padre no se asuste. Nosotros trabajamos todo el tiempo con padres y estamos más del lado de poder incluir a los chicos, poder que se tenga en cuenta sus sentimientos, que la escuela esté preparada para albergar sentimientos positivos, emociones positivas y negativas. Pero cuando tienes un hijo sordo, ¿cómo haces? O sea, como padre, ¿cuándo te das cuenta? ¿Cómo es? O sea, tiene que ser todo una situación compleja para abordar y que yo no creo que haya demasiados profesionales expertos en la temática que puedan hacer este tipo de acompañamiento y eso es importantísimo. O sea, que la escuela también pueda rastrear esta situación porque si no, ¿qué hacemos, Silvana? Creamos una escuelita, y perdón por la expresión, para sorditos. Y no es así porque... No configura esto que puedan estar ajenos a la cultura a la que están formando parte. No, por otro lado, realmente acá estamos ante personas que no tienen problemas cognitivos de ningún tipo, o sea, solamente utilizarán otras herramientas para comunicarse. Y esto es algo que es interesante difundir porque en un momento como el que estamos atravesando, donde hay tanta discusión si el lenguaje inclusivo, si somos personas inclusivas utilizando palabras, por ejemplo, que terminen en E y que no hagan alusión a ningún género, etcétera, yo creo que la inclusión pasa por informarnos, ¿no? Y ver de qué manera realmente la otra persona tiene otras herramientas, pero, digamos, me puedo enriquecer conociéndolas e incluso aprendiendo, por ejemplo, el lenguaje de señas como segunda lengua yo, ¿no? Para comunicarme. No es muy difícil, digamos. No sería, por ejemplo, una buena iniciativa que las escuelas tengan, así como tienen inglés o, bueno, otras lenguas en su currícula, el lenguaje de señas. Total. Y algo que es muy importante tener en cuenta ahí, Silvana, es porque quizás también yo creo que nosotros enmarcamos las cosas. Cuando yo digo que enmarcar es como encasillar. Me explico, ¿qué es encasillar? Sí. En el sentido de que, bueno, lengua de señas para sordos. Tal cosa para tal persona. Y como que ya, tiene que ser ahí y ya. Y no, digamos que, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a pensar en todo el tema del diseño universal, digamos que yo estudiando la especialización en accesibilidad de todo el tema de diseño universal, yo digo, bueno, aquí me quito mi rol de intérprete y vamos a ser especialista en accesibilidad. Y claramente uno se encuentra con quizás como con esos puntos de confrontación de decir, bueno, pero si yo comparto con la comunidad sorda y sé que eso no les gusta, pero acá en el diseño universal dicen que es lo que es, lo idóneo, y comienza uno como
a manejar diferentes roles y como que, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hago? ¿Qué es lo correcto? Y por ejemplo, en la parte de la lengua de señas, todos los seres humanos, al pasar el tiempo y si llegamos a una edad avanzada adulta, ¿no? De adulto mayor, como se está clasificado, nosotros vamos perdiendo, digamos que se nos va deteriorando los sentidos, ¿no? Sea el de la vista, la visión, la audición, todo. Vamos pasando ya por un proceso ya de deterioro. Asimismo, si nosotros vamos a perder la audición, y más ahora que se usa tanto audífonos y tanta contaminación quizás auditiva, tremendo. El avión, que si vives cerca del aeropuerto, o que si vives en el subway, al lado del subway, o bueno, todas esas cosas, pues eso va a afectar nuestra audición. Y quizás las personas no consideran que la lengua de señas, aunque no vayan a ser intérpretes, sino adquirir la lengua de señas, ser usuarios de lengua de señas, en algún momento de su vida les va a ayudar. Ejemplo, si yo tengo un problema o algo me pasa, tengo un accidente en el cual no puedo comunicarme oralmente, verbalmente, si tengo mis manos, ¿por qué no me voy a poder comunicar con mis manos? Y así mismo pasa, por ejemplo, con el diseño universal, cuando hablan de las rampas y que, listo, entonces ya para la silla de ruedas. Y no, una rampa le va a servir al adulto mayor, una rampa le va a servir a la mujer embarazada, a cualquier persona. Entonces no es como encasillarlo. Asimismo sucede con la lengua de señas en el punto de que sí, el español es la segunda lengua para las personas sordas, sí, porque digamos que ¿qué es lo que sucede? No es la primera lengua el español, no, porque ellos, aunque no tengan quizás la posibilidad, ellos mismos crean sus códigos de cierta manera y comienzan a generarla. Y ya cuando yo comparto un código acá y todos comenzamos a compartir este mismo código, al pasar de un tiempo ya eso se crea como tal ya la lengua. Y ese es como el paso a paso, ¿sí? No me quiero desviar a hacer lo lingüístico porque nos extenderíamos bastante, pero es un paso a paso para llegar a una lengua como tal. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, a nivel mundial. Hay muchos países que ya han manejado sus códigos y ya lo tienen establecidos y ya es una lengua de señas, pero hasta hace poco se están reconociendo a nivel mundial las lenguas oficialmente. Hace poco se reconoció una en Moscú, en toda la parte también hacia Europa, o sea, desde la Unión Europea de personas sordas se ha estado reconociendo oficialmente las lenguas de señas. Ha sido un proceso, yo digo que dispendioso, pero se está logrando. Y más que, por ejemplo, y yo creo que aquí aportamos algo muy importante, es el tema de la educación bilingüe, porque quizás las personas dirán, bueno, o lo que decías, Fernando, tenemos el colegio para las personas sordas y ya, está ahí. Ya con eso hicimos nuestra buena obra, ¿no? Ya no nos pueden acusar de que no somos inclusivos. No me quiero meter en cuestiones de política, pero digamos, como mi política estatal fue hacer 5 escuelas para personas sordas, 5 escuelas en todo el país. No quiero criticar a ningún político, pero quiero decir que a veces esas buenas ganas de ayudar, ¿no?, se quedan ahí. Es como lo que vos decías antes de que te habías encontrado, Angélica, con muchas situaciones cuando quisiste ser intérprete y las mismas personas sordas te decían, pero es que todavía no estás preparada para eso. Uno a veces piensa que cualquier forma de ayuda le sirve al otro y no es así. ¿Cuántas veces nos encontramos, Angélica y Silvana, con un chico, ¿cierto?, que está en un momento ofuscado, muy enojado, ¿cierto? Y uno observa que en YouTube, en Instagram, en TikTok, en todos lados te dicen, cuando alguien está enojado, escúchalo, acompáñalo, ponle la mano en el hombro. Y ese chico a lo mejor no va a reaccionar bien así porque no necesita eso, necesita de tu empatía, pero no que vayas a violentar su zona como más íntima, como su espacio personal. Y yo creo que ocurre lo mismo con la comunidad sorda, o sea, es como nosotros desde nuestra óptica, desde lo que creemos que puede ayudar al otro, yo te voy a ayudar, pero tal cual. Pero si no, por ejemplo, el resalto de la palabra empatía. Yo creo que ahí voy a tenerlo para no interrumpir a la profe Silvana. No. Yo los escuchaba y pensaba, ¿qué pasó durante la pandemia, no? Con esto, incluso de la accesibilidad. Aprender por internet para los niños que, por ejemplo, todavía no son bilingües de español. ¿Fue sencillo? Bueno. Es una pregunta que es muy difícil, de verdad que una pandemia para la que nunca imaginamos estar. Yo creo que lo más cercano que teníamos eran las películas y quizás las de zombies,
¿no? Como zombies, nos van a atacar los zombies. Y todos nos enclaustramos, pero esta nos pasó por encima. Sí, o sea, no estábamos preparados. Nos sorprendió. Pero yo quiero enfocar, digamos que quizás lo negativo, llevarlo quizás a lo positivo. ¿En qué sentido? En el sentido de que quizás, tristemente, se podría decir aquí en Colombia, porque fue obligación por una emergencia sanitaria, es la obligación, ejemplo, en el contexto que yo estoy en esos momentos a nivel de televisión, en el noticioso, entonces es obligación colocar un intérprete en las noticias. Claro. Entonces, como hay una resolución, porque hay una orden, entonces, está la ley, entonces tenemos que cumplirla. Sí. Pero la cumplimos, pero no es en toda la franja de la televisión, sino, ¿cuál franja escogemos? ¿Será que escogemos la televisión de la medianoche? ¿O escogemos la emisión del mediodía? ¿O la de las 5 de la mañana? ¿Cuál de las 3 emisiones? ¿O cuál? Claro, porque con eso cumplimos, ¿no? Así no tenemos problema. Para que no nos ensucie tanto en la pantalla. Un ejemplo, es lo que pueden decir algunos. Pero hay otros que, pues porque no podemos decir que todos lo hayan hecho de esta manera. Pero hay otros que de pronto dijeron, nosotros no sabíamos esto, con esta resolución nos hicieron caer en cuenta que sí, estábamos fallando en esto, implementémoslo. Entonces comenzamos con las noticias, colocamos el servicio de interpretación, quizás al mediodía, y pues vamos poco a poco mirando en dónde más podemos implementarlo, y también obviamente hay que tener en cuenta que en cualquier empresa siempre estamos sujetos a un presupuesto. Entonces, pues eso también es entendible, ¿sí? Pero lo difícil es saber cuándo es del Estado, ¿no? Que pues es algo como, bueno, si es del Estado, pues por lo menos los recursos, pues por lo mínimo es el acceso a la comunicación y de haber un servicio de interpretación. Entonces, digamos, esas son las cosas que comenzaba uno a mirar. Y por ejemplo, en los colegios fue un gran reto, porque pues es que son muchas cosas que se unieron, ¿sí? No solamente el tener un servicio de interpretación y lo que comentaba anteriormente de la educación bilingüe, es que al momento de decir es el colegio para sordos o este es un colegio donde tenemos tanto estudiantes oyentes como sordos, ya colocamos un intérprete y ya, fuimos inclusivos, o ya solucionamos. 5.000 personas. No es así, y no es así. No. A mí me pasaba en la escuela donde trabajaba como psicólogo, yo era el único psicólogo, escúchame, era el único. Wow. Tenía 5.000, no voy a echar otra demasiado alto, pero vamos a poner que tenía por lo menos 1.000 personas, 1.000 chicos y chicas de primaria a bachillerato entre semana, pero funcionaba para los fines de semana el bachillerato acelerado, entonces yo no podía hacer malabares más a no poder de todas las cosas, entonces me imagino también la dificultad con la que te encontrabas, Angélica, soy un intérprete para toda la escuela, pero ¿cuántas burbujas, cuántos grupos de chicos, cuánto tiene que conocer uno incluso en pedagogía? Porque no es como que yo soy psicólogo y puedo ir directamente a una escuela y ya está, funcionó perfecto. Si no tengo pedagogía, me como en vivo. Y lo mismo debe pasar, imagino yo, con la interpretación o con la inclusión de chicos, porque acá en Argentina, por lo menos en el sistema educativo, y Silvana creo que conoce mucho más de eso, hay esta posibilidad del maestro integrador, que es una persona que va a hacer el acompañamiento de este joven uno a uno a la escuela, pero yo conozco muy pocos maestros integradores que sean intérpretes de lengua de señas, y casi que ahí empieza a haber como que están eximidos de la regla, porque tienen que ser siempre psicólogos, psicopedagogos, me parece, o de alguna otra profesión, pero ¿cómo haces para acreditar que no eres de esta ciencia, pero sí eres intérprete de lenguaje de señas? O sea, todo es algo como muy novedoso en el sistema educativo y que a veces encontramos ejemplos como muy catastróficos, por no usar otra palabra más peyorativa, de cómo es que se permite la inclusión, porque, no sé, estoy dentro del salón de clase siendo intérprete para este joven y ya. Vengo 2 horas por semana. Que además no puede articular ni con su docente ni con sus compañeros. Es un esquema bastante extraño, ¿no? Forzado. Y pienso que estas personas o estos niños se deben sentir bastante aislados, ¿no? Y me imagino incluso en esta instancia de aislamiento por la que pasamos en las escuelas y siendo educados a través de internet,
con docentes que a lo mejor no conocen el lenguaje de señas. Debe haber sido muy difícil esta y que lo ven aparte, situación. imagino yo, como una carga. No sé si, Sí, pero puede ser también visto así. Fue un llamado de atención. Total, fue un llamado como, hey, todos despierten, todas las personas, como que esta pandemia yo digo que a veces nos jaló las orejas, Sí. Porque... Bueno, bienvenido eso, ¿no? Será el rédito positivo. Claro, sí, y de escuchar el podcast también. Total, que nos vamos con más preguntas. Nosotros, eso es muy bueno. Y pues justamente porque yo creo que muchas familias se estarán preguntando, ¿no? Por ejemplo, en la etapa de que más o menos como 4 o 5 años que el niño lo llevan a un jardín aquí en Colombia aproximadamente, y en la pandemia pues muchos papás dijeron, no llevo a mi hijo. Entonces, ok, quizás de pronto por algún tema económico o porque pues para qué lo va a inscribir a un jardín si va a estar igual en la casa, lo van a colocar virtualmente a ver un video de YouTube que yo se lo coloco acá en el celular y como 3 con esas horas cosas. conectado a una pantalla. Sí, entonces como ¿para ¿para qué pago un jardín, no? Pues esas situaciones, imagínense ahora, desde el que sean niños, digamos, usuarios de lengua de señas y que quizás su núcleo familiar no maneje la lengua de señas como tal todo el tiempo. No van a estar adquiriendo como tal esas competencias. Quizás de pronto en el jardín o en el colegio sus demás compañeros eran sordos y usaban su lengua de señas o estaban en ese proceso de adquisición. Entonces como que, entre todos nosotros aprendemos. Pero entonces, claro, ya estar dentro del hogar donde quizás ni siquiera se maneja esa lengua de señas, donde quizás el desarrollo del lenguaje se está afectando por ese mismo punto, donde quizás los papás por desconocimiento no se preocupan por ese proceso y piensan que bueno, ya va creciendo y va aprendiendo. Total, después sí, aprenderá. Entonces, como que yo digo, de 0 a 5 años es el momento primordial para desarrollar el lenguaje. Y, por ejemplo, cuando hablamos de... Permítame un momento. Sí. Y yo justamente creo que estamos en casa igual, con todo el No te preocupes, está perfecto. Entonces, por ejemplo, cuando se pregunta a las personas cómo comprende el mundo los niños que nacen sordos. Sí, entonces, ¿qué percepción tienen los niños desde ese punto, no? Entonces, yo me pongo a imaginar cómo los niños que, bueno, sus papás dijeron mi niño es sordo, se dieron cuenta desde nacimiento que su niño es sordo, porque no todos los niños que son sordos nacieron sordos, sino muchos niños. Pienso, por ejemplo, en el autismo, porque, ¿te acordás, Sil, o corrígeme si me equivoco, también Angélica, que ahora es el boom del autismo? Entonces, todos son autistas, todos tienen Asperger, y no es así. A lo mejor, algunos de los chicos que diagnosticaron con autismo, en realidad lo que tenían un problema de sordera. Ahora sí se hace ese diagnóstico diferencial, pero antes no era tan sencillo. No era tan fácil saber y no había pruebas como tan especializadas para uno determinar que, de acuerdo a esta batería de pruebas, puedo determinar que este chico tiene grandes posibilidades de ser autista y no sordo, porque es que no me mira cuando le hablo, pero es que no te escucha. Y claro, también nos metemos en otro terreno, son los niveles de hipoacusia, porque hay niveles, hay personas, a veces me acuerdo de un meme que me mandaban por internet a propósito de otra situación, y era una persona que tenía un bastón, no vidente, y se ponía el celular aquí y decía, no, pero en realidad sí ve. A ver, o sea, es como que desde el desconocimiento se juzga a priori, quizás una persona que tiene un nivel de hipoacusia elevado, pero que puede captar algunas palabras, algunos sonidos, o incluso que se preguntan, pero si tú dices hola normalmente y no te escucho un sonido gutural, ¿por qué razón pasa eso? Entonces hay de verdad que mucho desconocimiento, y esto que dices, Angélica, si durante los primeros años de vida esto no está bien orientado y sobre todo no se acompaña a este niño en crecimiento, a este pequeño en esa fase de maduración, en brindarle amor, en hacerle entender que no está mal ser diferente, no hacerle el feo a la diferencia, sino tratar de acogerlo en casa, sino tratar de acompañarlo desde la casa, porque yo pienso que es como cuando uno es padre y le mandan una tarea de la escuela, pues uno tiene que aprender también. Idealmente los padres deberían formarse también en lenguaje de señas, porque no es como que es un problema de él, de hecho no es un problema, o sea, es algo que si mi hijo tiene, si yo lo amo, como digo que amo a mi hijo, entonces no me va a costar nada hacer este acompañamiento, porque es amor lo que está motivando mi vida para ayudarlo a que cada vez se incluya más en la familia. Es que es el núcleo
principal donde va a empezar ese desarrollo inicial, o sea, esa fase de socialización primaria se da ahí en la escuela. Entonces, ¿qué pasa cuando se le desconecta y cuando se reemplaza este chupete virtual de la pantalla para que aprenda algo tan importante que va a hacer, que lo va a ayudar a ser cada día mejor el resto de su vida? Y es que hay una frase, Fernando, hay una frase que dice justamente que utiliza la comunidad sorda en las redes sociales, y es: una mamá dijo un día, yo por fin fui mamá, o por fin soy mamá, el día que aprendí lengua de señas, porque pude comunicarme con mi hijo. Y obviamente pasó un buen tiempo, pero ella entendió que por fin había sido mamá, que por fin había conocido a su hijo aprendiendo lengua de señas. Y eso no quiere decir que, pues bueno, los papás dirán, pero es que yo quiero que mi hijo hable, yo quiero que... es como esa preocupación, ¿no? Entonces está desde ese enfoque de rehabilitación, ese enfoque médico que había hace unos años y que se ha pasado, y que hoy manejamos un enfoque social y todo ese tema. Yo lo que digo aquí no es que hay muchas posiciones, y hasta uno, entonces el rol de intérprete es muy difícil, porque a uno también le pueden preguntar, a uno se le acercan después de un servicio de interpretación y decir, ¿qué hago? Mire, yo tengo un hijo sordo, no sé qué hacer. ¿Será que le colocamos un implante coclear? ¿O usted qué me aconseja? Así que le brinden todas las oportunidades, que le brinden todas las oportunidades a sus hijos, pero que en algún momento de la vida sea el hijo el que tome la decisión por qué, digamos, qué camino desea comunicarse. Realmente. Si quiere la lengua de señas, si quiere ser oralizado, que tome la decisión. Por ejemplo, el año pasado estuve acompañando un festival de arte aquí en Colombia y había una participante sordociega. Y las personas dirán, pero ¿cómo se comunica una persona sordociega, verdad? Entonces, quizás recordamos algunas películas como Helen, o aquí en España, que hace poco hubo también un lanzamiento, y que nos demuestran que son personas sordociegas que han llegado hasta un nivel universitario. Entonces, claro, aquí ya el canal de comunicación no es solamente la lengua de señas, sino ya vienen más elementos que cambian, parecieran que es la lengua de señas, pero cambian completamente. Pero ese día nos comunicábamos con ella y ella nos contaba su historia, que es de que la mamá le hicieron la cirugía del implante coclear, sí. Pero adicional no le impidió el aprendizaje de la lengua de señas, puntualmente. Y ella al día de hoy, ella habla, ¿sí? Porque pues tuvo su terapia verbotonal, toda la terapia con el fonoaudiólogo, todo ese proceso que se lleva, pero ella toma la decisión cuando desea hablar y cuando desea hacerlo en lengua de señas, en la comodidad. Y al día de hoy, como está en el tema de artes de pintura, ella se comunica, ella dice, yo prefiero hablar en lengua de señas, yo prefiero la lengua de señas. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasó con la lengua de señas? Es que la lengua de señas, por ejemplo, desde mi rol de intérprete, y eso fue lo que justamente me tomó llevar ese camino, es porque es visogestual, es corporal, o sea que si yo no sé lo que yo les decía al principio, que lo que me pasaba cuando estaba adquiriendo la lengua de señas, yo decía, pero ¿cuál es la seña, por ejemplo, para vaso? ¿Cuál es la seña de vaso? Ah, entonces esta es la seña, bueno, listo, lo asociaba. Pero un día en un servicio de interpretación quedas sin una seña, ¿tú qué haces? ¿Quedas bloqueado? No. Entonces justamente eso es lo que me permite, y no voy a deletearlo porque eso es otro error, ¿no? Como, entonces no me sé la palabra, entonces ya la hago. Pero sí. Pero si las personas no tienen esa segunda lengua, su segunda lengua que es el español, el deletreo tampoco igual va a funcionar. Entonces es como esas, ¿sí? Pero entonces el punto ¿cuál es? El punto es de que me permite justamente por otras formas, ya sea más quizás corporal, quizás algunas personas le dicen como más teatro, buscar otras formas, pero lo importante es que la persona que me está viendo lo comprenda, lo entienda. Ese es el reto del intérprete, comunicar, pero el mensaje, porque yo puedo interpretar una cosa en mi mente y pasarla y era otra cosa. Entonces, totalmente. Por ejemplo, lo que pasa con el vocabulario, ahorita con la virtualidad, ¿qué ha pasado? Justamente, pues digamos que el tener un intérprete de lengua de señas en la parte virtual fue complicado porque pues era algo que no, pues o sea, todo el mundo llegar a la educación virtual fue complicadísimo cuando no estaban preparados. Ya si algunos estaban preparados, pues bien, pero entonces una plataforma en Zoom, una plataforma en, yo qué sé, en X plataforma, comenzar a hacer esas adaptaciones, digamos que bueno, fue un proceso. Aparte, si tienes el internet bien, porque cuando hay delay,
no me quiero imaginar cómo se puede hacer una clase, o sea, el profe con la voz por y el intérprete por otro lado es como, ay no, debe ser no, muy, o cuando muy, el muy internet complejo. falla, por ejemplo, digamos acá de pronto, a mí en ese momento me puede fallar el internet, pero ustedes me siguen escuchando, ¿sí? Pero la imagen puede estar pausada, y si la persona sorda no ve mi imagen, pues igual no estaría haciendo nada. Se desconectó. Entonces, pero el punto es que el intérprete tuvo que colocar tantas megas en su casa, comenzó a hacer como los ajustes el propio intérprete, ¿sí? Ni siquiera la institución como tal. Y yo creo que es lo que sigue pasando al día de hoy con el trabajo remoto, que las empresas están como en esa discusión, pues es que son muchas cosas que tocan. Entonces, por ejemplo, la contratación de intérpretes, el no poder ir a una secretaría de educación presencialmente, sino que sea un proceso virtual, todo lo que se demora, si antes se demoraba presencial, ahora virtual, bueno, son muchas cosas. Y el punto es justamente de la educación bilingüe como tal, es que no es solamente colocar un intérprete, sino también un modelo lingüístico, un modelo de lengua, sí, ese modelo, que es una persona sorda que va a ser el modelo para los usuarios de enseñantes. Pero pues digamos que lo ideal es que el profesor sea una persona sorda y que pues al día de hoy muchas personas sordas se han capacitado y se han formado en esa profesión de docencia en diferentes áreas del saber. Entonces yo creo que esos son los puntos que son importantes tener en cuenta. Algo que, por ejemplo, se dificultó en la parte de la virtualidad, pues lo que mencionabas, Fernando, con todo el tema de la señal, el no poder tener el contacto físico, porque pues es una cosa, digamos, que frente a frente, bueno, si por ejemplo yo como intérprete me equivoco en una configuración manual, que la persona usuaria de lengua de señas o el modelo de lengua me diga, no, es esta o es esta, bueno, como más esta parte. Por ejemplo, las adaptaciones que ustedes aquí me ven, pues bueno, como casi en primer plano, pero que no, claro, que si lo hacemos en un plano medio o cómo lo hacemos, o que por ejemplo el intérprete está sentado acá sin hacer pausa, o por ejemplo las personas que no son conscientes de que estamos interpretando y a la hora máximo una hora hacer un cambio, porque son cada 30 minutos que se va a hacer un cambio del servicio de interpretación. Entonces significa que yo debo tener un compañero, o por lo menos si voy a hacer una hora seguida, pues tener un descanso, como que esas cosas que desde mi rol de intérprete es como que las personas hablaban y no paraban, como es virtual, entonces, por ejemplo, ya fuera del contexto académico, educativo, digamos, de la parte del colegio, es que pues la virtualidad también sirvió, claro, ya es como más rápida las cosas, entonces yo no sé, obviamente yo percibo que pasó en todo contexto, pero así mismo pasaba con los intérpretes, tenías que estar en una reunión a las 8 de la mañana, la otra reunión a las 9, la otra reunión a las 10, la otra a las 11 y la otra a las 12. No parabas un solo segundo. Entonces, claro, sea en mi rol de intérprete o sea fuera de mi rol, era como que tenía que estar, así sea cambiando de ambiente, por ejemplo, de 8 a 9 estoy interpretando una clase, de 9 a 10 estoy interpretando, no sé, una conferencia, de 10 a 11 podría estar interpretando un noticiero, es un ejemplo. Pero si nos analizamos, pues, no, porque era una interpretación diferente, pero igual estaba usando mis manos, estaba usando mi sistema. Oye, uno se cansa, o sea, claro. Todo. Pero como era virtual, entonces ya no soy capaz de tanto aquí tiempo, rápidamente conectados. Entonces, si yo soy consciente también como desde mi rol y digo, yo me cuido, pues obviamente yo no aceptaría el de las 9 a 10 de la mañana. Y me cuido mi salud también, pero claro, claramente también esta parte de la virtualidad permitió que el ahorrarse el desplazamiento, pues muchos intérpretes se comprometieran más de lo que podían dar. Sí, y hoy en día están las consecuencias, porque ya como se está retomando la presencialidad, entonces ya estamos quedando las personas que aceptaron ese digamos que ese estilo de vida durante la pandemia, ahora con la presencialidad está afectando a los usuarios sordos con los que ya se comprometió antes. Claro, porque se les quita una apertura y me imagino que no habrá tantos intérpretes disponibles, o sea, no sé cuántos intérpretes hay en Colombia. Digamos que ahorita no tengo el número, pero uno va a la realidad y hay pocos, pero cuando se hacen las estadísticas aparecen bastantes. ¿Y qué es lo que sucede? Y yo creo que eso sucede a nivel de Latinoamérica, y especialmente los que hasta ahora están formalizando, profesionalizando el servicio de interpretación. Y es que hay muchos intérpretes empíricos y es allí donde se dice que claro, hay usuarios de lengua de señas que dicen que son intérpretes. Entonces, ese es el problema. Y eso es lo que está dañando también la profesión en el sentido de dar una interpretación de calidad. Entonces, por ejemplo, lo que yo les decía de mis frustraciones y de mi camino,
pues de verdad que gracias a Dios tuve la oportunidad de que se abrieran esas puertas de formación. Y que, pues, como se dieron cuenta, pues, en Colombia hasta ahora están empezando, pero a nivel internacional ya, digamos que en otros países van avanzando. Entonces, uno puede formarse de cierta manera desde esos puntos, conociendo sus experiencias. No copiando, porque, pues, obviamente no, pero, pues, sí un ejemplo a seguir. Pero el punto es de que yo busque el camino de la capacitación, de la formación y no de quedarme en un solo lugar. Adicional de que ahora, acá las entidades están buscando tanto a nivel educativo como a nivel general que los intérpretes, antes de ser intérpretes, tengan una profesión, preferiblemente. Claro, ahí va mi pregunta también enfocada, porque es que me causa mucha curiosidad. Por ejemplo, tengo un colega, un compañero que acá en Argentina hay una escuela que es que creo que se llama escuela, no me acuerdo del modelo educativo, pero es terciario, ¿sí? Se entiende, no sé, como una tecnicatura sería en Colombia. Uh-huh. Y él da clases de diseño gráfico, ¿sí? En esta tecnicatura, y tiene muchos estudiantes sordos, entonces tiene un intérprete. Pero ese intérprete ha tenido que formarse o ha tenido que leer los libros, ha tenido que familiarizarse con el tipo de lenguaje porque me imagino traducir una palabra rarísima que no utilicemos todo el tiempo en el lenguaje. Si yo les quiero hablar en lenguaje de psicología, posiblemente nadie me pueda entender. Hay conceptos que tenés que entender muy bien para poder transmitirlos. Totalmente. No es simplemente decir. Hay conceptos, sí, que nos pasa incluso a nosotros cuando la gente dice, bueno, la educación es tal cosa. Sí, según tal autor. A ver, no es que toda la educación es así. La cultura es tal cosa. Anda a definir cultura, según tal autor. Entonces tienes que profundizar y tienes que profundizar en ese autor. Exacto. Me pasa mucho en las clases cuando con los universitarios que es como que uno empieza a ayudarles gateando en ese lenguaje que va a ser el lenguaje en el que van a hablar con sus otros colegas. Técnico profesional. Claro, y que queda relegado a esa parte. Y cuando uno quiere brindar ese conocimiento y ese saber, por ejemplo, cuando te piden un informe de psicología para una empresa o para un juzgado, ya no puedes hablar el mismo idioma. Entonces, claro, es como tratar de adaptarse a cada situación, y me parece que por ahí debe venir eso, Angélica, que mencionas de que tienen que ser profesionales en alguna cuestión previa, porque el acceder a cierto tipo de lenguaje y de conocimientos debe ser complicado y que a veces el profe que está dando la clase puede referirse a tal concepto abstracto. Me imagino una clase de filosofía, Silvana, debe ser complicado tener que explicar una clase de filosofía de un filósofo que uno no entiende, pero tienes que hacer la traducción, o sea, debe ser muy complejo. Sí, es un gran reto. Es un gran reto. Bueno, yo creo que para ir cerrando, porque la verdad es que se me ocurren muchas muchas preguntas más, pero me gustaría como recuperar algunas cosas que venimos conversando que me parece que son con las que me voy a quedar pensando, ¿no? En primer lugar, bueno, poder interiorizarnos en todo este mundo de digamos, que es más complejo, más profundo, más enriquecido que lo que podíamos pensar antes de tener esta charla, ¿no? O sea, el lenguaje de señas es todo un lenguaje, todo un, digamos, un reflejo de una determinada cultura, por eso es que hay un lenguaje, un tipo de lenguaje de señas para cada país, es interesante entonces entender que un lenguaje no es un cúmulo de palabras, sino mucho más que eso, ¿no? Reglas, formas de mirar la realidad, formas de expresarla y de entenderla, sobre todo de entenderla. Entonces, ya es toda una invitación a conocer el lenguaje de señas como desde otro lugar, me parece. Por lo menos esto es lo que me ha pasado a mí. En segundo lugar, qué interesante entonces poner las barbas en remojo, como diríamos, ¿no? Y empezar a pensar que para ser realmente inclusivos tendríamos que empezar a abrir ventanitas y conocer estas otras realidades, ¿no? Conocer, creo que podríamos ayudar a acercar y acercarnos a personas que tienen otro tipo de herramientas para comunicarse, o para trabajar, o para
independizarse o para insertarse, conociendo y formándonos. Veo yo que trabajo en el sistema educativo, veo que sería súper interesante, súper necesario que los profesores nos formemos en lenguaje de señas. Quizás no lleguemos a ser intérpretes, pero por lo menos tengamos esta herramienta para comunicarnos con un eventual estudiante que a lo mejor no se anima a cursar, por ejemplo, en una carrera porque no se puede comunicar. Así que yo me quedo pensando esto, no sé, Fernando, si quisieras agregar algo. Opino igual, o sea, esta conversación, este podcast ha sido muy enriquecedor. Espero que también para las personas que nos hayan escuchado, que nos hayan visto, porque realmente me voy con muchas preguntas, me voy con muchas dudas, con muchas inquietudes. Pensaba yo en mi rol de psicólogo que era un poquito inclusivo, me doy cuenta que me falta muchísimo camino por recorrer y por eso me gusta tanto que tengamos estas conversaciones siempre en el podcast, porque te quedas conociendo otras realidades y es como que el mundo en el que vivimos se expande mucho más. Y esto es bonito y también es la invitación para las personas que nos ven. A lo mejor alguien queda con las dudas de dónde puede aprender lenguaje de señas en Colombia. Seguro vamos a dejar algunos links en la descripción del video. Y agradecerle sobre todo a Angélica este tiempo, este momento que ha dispuesto, su conocimiento, que nos da para 2, 3 podcasts más. Seguro vamos a invitarla nuevamente. Y poder hablar de estas temáticas siempre es maravilloso. Creo que la universidad tiene también, hablando de Zion International University, un reto enorme en esto de poder hacer esta otra pata de la inclusión que ya viene cursando, que ya viene dando estos primeros pasos, pero hacerla realidad. Creo que primero que sería pionera en Latinoamérica, me imagino, y aparte que es algo muy necesario porque, como decía Silvana, entonces, ¿qué queda para la comunidad sorda? O sea, ¿qué es lo que tienen que aprender? O sea, ¿qué tipos de trabajos? Más allá de lo que es poder comunicarse, ¿cuál es la inclusión laboral en el mercado laboral? Porque luego los países todos tienen ventajas para la gente que incluye personas con algún tipo de discapacidad, pero uno piensa en personas sordas y a lo mejor como que le da un escozor decir, bueno, pero son discapacitadas, ¿no? Como es un tema complicado y que yo creo que debería estar también en la mesa porque a dónde te contratan realmente, o sea, más allá de las cuestiones. Así es, y yo les agradezco mucho por la invitación y yo sí espero poder compartir más con ustedes y en especialmente que me acompañen mis amigos, mis colegas, profesores que son sordos, que son colegas míos, genial. profesores, entonces claro, que nos compartan y yo sé que, no sé, un podcast de historia, otro día un podcast más desde la educación, bueno, hay tanto tema desde también lo que ellos han vivido, ¿no? Porque como les decía, cada persona sorda es diferente. Cada una tiene una característica. Y como mencionas, en Zion International University, pues digamos desde mi rol allí de docente, lo que dice la profesora Silvana, ¿no? Como tocar esas puertas, ¿no? En el sentido de que, bueno, hay muchas puertas, pero quizás no las abrimos porque ¿para qué? Y el punto es ese, que digamos, hasta para la misma comunidad sorda, como mostrarles esas figuras de que hey, también podemos hacer esto, no les gustaría, o sea, va a servir, pero en el sentido de algo mancomunado, no es como yo oyente voy a ser el que voy a hacer, como dicen ellos, el famoso o el que me lleva la idea, no, sino que es un trabajo en equipo, porque claramente como al excluirse tantos años, tanto tiempo, venir con una carga histórica de exclusión, de segregación, pues ellos están muy temerosos a que digan, no, nos van a robar lo que es de nosotros o nos van a usar, que es como esa apropiación el tema de la cultural. discapacidad. Sí, ahorita por ejemplo es tanto que en estos momentos hay una campaña desde Colombia, ya no sé si ha llegado a Latinoamérica, es la comunidad sorda que dice no a la inclusión, y las personas, pero ¿cómo así que no a la inclusión? No es que digan no al sistema de inclusión, no, sino es a la palabra, que ya digan no más esa palabra de inclusión, porque ha sido más para programas políticos de políticas públicas, más para programas así hasta estatal, y no es la verdadera inclusión. Entonces están en esa campaña, y en la universidad, pues justamente, obviamente todo es un proceso, paso a paso, pero digamos que al ser una universidad internacional trae más retos de lo que podría ser algo local, ¿no? Y ya tenemos estudiantes sordos y es ahí donde yo digo que se abrió una puerta en el sentido de que hay un profesor bilingüe. En este sentido, he tenido yo la posibilidad de ser profesor bilingüe dejando mi rol de intérprete en algún momento. Entonces acá es como saber diferenciar esos roles. Aquí estoy en mi rol de interpretación como mediador de comunicación, después soy en un rol de profesor bilingüe, que quizás para ellos no es como tan común, entonces es como raro, extraño, pero también
algo muy importante es, y yo sé que prontamente lo vamos a ver porque ya salió esa marca, ustedes en las redes sociales del Dr. Iván van a poder ver bastante contenido, y diría a las personas inclusivo, pero más inclusivo es en el sentido de que todos manejemos un mismo idioma, en el sentido de que si yo hoy comento en lengua de señas, envío mi video en el comentario de una publicación en lengua de señas, que todos me puedan entender la idea, o por lo menos que las personas entiendan que en los comentarios de cualquier publicación, ejemplo hablando de redes sociales, podemos no solamente comentar en español o en otro idioma escrito, sino también podemos mandar videos, podemos mandar GIFs, podemos mandar fotos, nos podemos comunicar de muchas formas. Y eso está en la universidad, y adicional de los profesores, de los docentes sordos que la universidad pronto justamente está en ese proceso de hacer visible. Nos está dando una primicia. Bueno. Ahí, para que estén todos atentos, Y también lo que tú mencionas del aprendizaje de la lengua de señas, por lo general, debe ser por las federaciones de cada país, pero justamente la universidad, al ser internacional, tiene la posibilidad de comunicarse con esas federaciones y ser ese puente, en el sentido de que puedan tomar el curso de lengua de señas. También ese link lo podemos compartir al final y dejarlo allí en la cajita para que las personas que estén interesadas nos escriban y digan, yo quiero aprender tal lengua de señas porque es de mi país, o porque yo quiero irme a vivir a ese país, o porque yo quiero visitar ese país, bueno, por la excusa que tenga o por la motivación que tenga, pero que lo indague, porque pues obviamente no se va a poder abrir todos los cursos de lengua de señas a nivel mundial, digamos que por una persona, sino hay que ser conscientes de toda la logística que conlleva un curso, y pues hay que tener un equipo de estudiantes, un equipo de docentes y todo esto, y pues así mismo lo podremos saber respondiendo pues a esa encuesta o a esa inscripción previa. Bueno, nos vas a dejar el link para que lo pongamos por favor en la descripción del video, así las personas conocen más, porque me parece súper interesante la propuesta que nos están compartiendo. Yo quiero pedirte un favor, ¿cómo se dice gracias? Ay, sí, bueno, para pedirlo. A veces me pasa eso, y es que yo a veces pienso que estoy hablando en español y estoy hablando en señas, entonces como que la gente me mira y yo digo, gracias, como gracias, y pues yo uso esta seña para decir gracias o gracias. Bueno, Angélica. Creo que sí, muy bien. Yo digo que en realidad el gesto es lo que más a uno le permite comunicar, como el decir gracias, ¿no? Como que estamos agradecidos, entonces como gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Sí, la verdad que nos llevamos un conocimiento muy bonito. Muchas gracias por hacer parte de este podcast de Learning Team, @Familia y Mente también. Fuimos Fernando Merlano, Silvana Cataldo, Angélica. Muchísimas gracias por estar, y a todos los que nos vieron, nos escucharon, y a lo mejor viene con subtítulos el podcast, así que vamos a ir organizando también eso. Hasta la próxima entrega. Nos vemos la semana próxima. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao.